con esa necesidad de escuchar el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bueno que nos podamos reunir para escuchar todavía qué nos quiere decir Dios por medio de su palabra. Que sientamos esa necesidad, ¿verdad? Es para nosotros de verdad, es una necesidad venir a escuchar la palabra de Dios. Nunca será una costumbre, nunca será solo un hábito, sino que es una necesidad, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es un propósito de Dios. Amén. Yo quiero hablarles el día de hoy, bueno, el mundo dice a recordar el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Pero nadie mejor que nosotros para entender el verdadero sufrimiento de Jesús, que somos sus hijos, que sabemos que ese sufrimiento no fue para causar un espectáculo, no fue para promover una mercadotecnia. Ese sufrimiento de Jesús tuvo como propósito la salvación de la humanidad. Usted y yo ahora somos el resultado de ese sufrimiento de Jesús. Yo quiero hablarle en esta tarde de este tema: Jesús transformando al mundo. ¿Sí sabía usted que en toda la historia de la humanidad solamente ha habido un personaje que ha sido capaz de cambiar la historia? Solamente hay uno en toda la historia de la humanidad. En los cientos y cientos o miles de millones de habitantes que han pasado por esta tierra, solamente uno pudo dividir la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Cierre sus ojos y acompáñeme en una oración. Dios mío, conocemos lo que representó para ti, Señor, haber enviado a tu único Hijo a la tierra para que padeciera por el pecado de la humanidad. Te damos gracias, Señor, aunque gracias no es suficiente, pero no tenemos nada más, Señor, que ofrecerte para pagarte el inmenso amor que demostraste por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu gran amor, gracias por el Espíritu Santo que ahora habita, Señor, entre tu pueblo, entre tus hijos, y que nos lleva a la adoración a ti, Padre. Gracias, porque hemos recibido este regalo de una manera inmerecida, mi Dios, y hoy queremos honrar la memoria de Jesús, recordando la importancia inmensa que tiene para nosotros ese acto, el mayor acto de amor jamás existido. Gracias, Dios. Ayúdanos a comprenderlo plenamente y guardarlo en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, Señor. Amén. Cuando abordamos el tema de la muerte de Jesús, hermanos, observado desde un punto de vista secular, como el mundo lo observa, realmente el resultado de la muerte o la muerte de Jesús fue el resultado de una mala aplicación de la ley. Sí, visto secularmente. Si la ley hubiera sido aplicada correctamente en aquel entonces, Jesús no tenía por qué haber sido condenado a muerte. Pero eran dos leyes las que aplicaron en este proceso de Jesús. Una, la ley terrenal, y otra, la ley religiosa. ¿Cuál de las dos leyes fueron las que condenaron a Jesús? ¿Usted me puede decir? Unas fueron los ejecutores, pero alguien lo condenó. Alguien solicitó que lo ejecutaran. ¿Quiénes? Dígalo. Los religiosos. Los que decían servir a Dios y ser obedientes a Dios. Es decir, este proceso de Jesús, hablando de manera secular, incluyó no solo omisiones y errores,
sino abusos tanto de parte de los religiosos como del Estado, en este caso el Estado romano. Es decir, fue condenado por el poder judicial y por el religioso. Amén. ¿Por qué? Porque por un lado, a Jesús lo veían como un hombre que podía causar un enorme conflicto con Roma. Un enorme conflicto que provocaría ahí en la región de Judea el hecho de que el imperio romano al que se encontraban cautivos los judíos en ese entonces se enterara de que en sus tierras había alguien que podía levantar una rebelión contra el César. Lo acusaban de sedición. ¿Qué significa sedición? Rebelión. ¿Sí? Que podía él levantar una multitud para enfrentarse al imperio romano. ¿Sí? Y por otro lado, también lo acusaban que entre su gente pudiera surgir un Mesías como otros que habían antes proclamado este título. Antes de Jesús habían pasado otros personajes que también declaraban ser enviados de Dios. ¿Sí? Pero este que ahora estaba siendo juzgado era diferente. Este nuevo líder, como ellos le decían, fuera de inquietar a las multitudes para lanzarlas contra el imperio romano o contra los religiosos, él venía anunciando el reino de Dios. No buscaba riqueza, no buscaba fama, ni siquiera tenía una sola propiedad, no tenía nada ni en dónde recostar su cabeza. Su cabeza su cama era tal vez una piedra en el huerto del Getsemaní donde se reunían a diario. Para nada se parece a muchos anunciadores y proclamadores de la palabra que utilizan el nombre de Jesús para acrecentar sus fortunas, ¿verdad que no se parece para nada? No buscaba riqueza ni fama, ni siquiera tenía una sola propiedad, ni se servía de los cientos de seguidores que andaban con él a diario. Eran cientos de personas que lo seguían a todos lugares. No se servía de ellos para alborotarlos contra Roma. Entonces, ¿por qué había sido aprendido como un vulgar ladrón? ¿Por qué fue juzgado con tanta prisa y con tanta ligereza? Miren, para que tengan ustedes una semblanza un poco rápida de cómo fue el proceso de Jesús. A Jesús lo toman preso a las 12 de la noche. Para las 6 de la mañana ya había sido juzgado. ¿Sí? Ya había sido juzgado por los religiosos. Y de esa hora, a las 7 de la mañana lo presentan a Roma. ¿Sí? Con Pilatos, con Poncio Pilatos. Entre las 7 y las 8 de la mañana lo llevaron con Poncio Pilatos, con Herodes, se lo regresan a Pilatos, ¿sí? Y es donde dictan su sentencia. De tal manera que lo apresan a las 8 de la noche, para las 3 de la tarde ya lo estaban crucificando. Rapidísimo, ¿verdad? Y todo en la noche. ¿Por qué fue juzgado con tanta prisa y con tanta ligereza? Había logrado trastornar toda la estructura religiosa que por siglos había sido el fundamento de sus ritos y de sus costumbres. Ahora este Jesús se levantaba anunciando ser el enviado de Dios, el Mesías, y esto no podrían permitirlo, porque había intereses más allá de lo religioso. Algo que Jesucristo no toleraba, ya que su mensaje se enfocaba en fe en Dios y en Él, y no en tradiciones. En ese tiempo, lo que regía en el pueblo de Israel era la ley. Y si la ley decía que alguien tenía que morir, ese alguien tenía que morir. No había defensa que lo pudiera librar de eso. Jesús vino a anunciar que había perdón, que había amor de Dios y que había una oportunidad. Y eso contradecía
lo que ellos entendían como la ley de Dios. Sin embargo, Jesús, aunque como mencioné antes, hermanos, fue juzgado como un malhechor, así lo dice la Escritura, no lo digo yo, fue juzgado como un delincuente, ¿sí?, acusado de sedición. Lo consideraban un caudillo revolucionario para los profesantes de la ley, pero realmente Jesús no fue una víctima del sistema. Amén. Es decir, Jesús, digamos que no fue acusado injustamente, ¿sí?, porque esto ya estaba anunciado que debía suceder. Para nada fue improvisado, para nada fue circunstancial, para nada fue una víctima del sistema, ya estaba anunciado que debía suceder así, porque su trayectoria, su paso por el mundo, así como su propósito, ya había sido proyectado por Dios, y todo lo que aconteció fue anunciado desde más de 7 siglos antes por el profeta Isaías. Mire, acompáñeme ahí al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. 53 está inmediatamente después del 52, hermanos, para que sea más ágil la búsqueda. ¿Ya lo tiene? Isaías 53, versículo 2 al 9 dice: y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Describiendo a Jesús. No hay parecer en él, ni hermosura. O sea, tenía la apariencia de un hombre común, pero lleno del poder de Dios. Ni hermosura, verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Sí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por las tuyas, mi hermano, por las tuyas. Que no se te olvide, por las tuyas y por las mías. Herido fue por nuestras rebeliones, molido, masacrado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo que tú y yo merecíamos, él lo llevó en su cuerpo. Tú y yo sí merecíamos ese castigo, sí merecíamos ese dolor. Jesús prefirió llevarlo él por todos nosotros. Y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros. Esto nos coloca en el lugar de que todos somos pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. No reclamó, no exigió derechos, no se defendió, no abrió su boca, aceptó el castigo con humildad. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? No hubo descendencia
de Jesús. Pero espiritual, habemos millones y millones de hijos de Jesús. Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, continúa escribiendo el profeta Isaías, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Usted, con el conocimiento que tiene ya de la palabra de Dios, ¿a quién está describiendo el profeta Isaías? Le vuelvo a recordar que esto fue escrito varios siglos antes de que sucediera por el profeta Isaías. Describe perfectamente el proceso por el que Jesús pasó. Pero algo que usted y yo nunca debemos de olvidar es que fue por nosotros. Jesús vino al mundo, creció y anunció lo que el Padre le dijo que anunciara. Entonces tú y yo debemos de comprender que Jesús no era un caudillo más del pueblo, como ellos los religiosos lo percibían. Él traía un mensaje, pero no para las personas en un sentido físico. Él traía un mensaje para tu alma, mi alma, para el alma de la humanidad. Él traía un mensaje para el espíritu. Y los religiosos se basaban en la persona, en lo que la persona hacía, en lo que se veía, en ritos, en tradiciones, en todo lo que tiene que ver con la religión, lo superficial. Jesús iba más allá. Él quería llegar hasta tu alma. Traía un mensaje para las almas, un mensaje de esperanza, de salvación. Para eso Dios lo envió. Él era el enviado, el Mesías de Dios. Jesús dijo esto ahí en Juan capítulo 12, versículo 44 hasta el 50. Juan 12, 44. Él dijo, ¿para qué vino? ¿Tú sabes para qué vino Jesús al mundo? ¿Sí? Él lo dijo, mira, ¿ya lo tienes? Juan 12, 44. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí. ¿Cómo? El que cree en mí, no cree en mí. A ver, dijera eso. Sino en el que me envió. Amén. El que cree en mí, realmente no cree en mí, sino en el que me envió, que es superior a mí. Era lo que Jesús estaba diciendo. El que me ve, ve al que me envió. ¿Sí se dan cuenta ustedes que para nada Jesús quiso tomar la gloria de Dios para adjudicársela a Él? Siempre le dio el lugar a su Padre. Le dijo, realmente creen en mí, pero realmente están creyendo en el que me envió, porque continuemos leyendo. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué significa esto? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que permanezca en mí, ¿qué dice? No permanezca en tinieblas. Todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Significa, yo soy la luz que les va a alumbrar su camino para que lleguen a Dios. Pero necesitan creer en mí. Eso es lo que Jesús estaba revelándonos. ¿Sí? Y el que oyere mis palabras, ¿qué dice? Y no las creyere, que es finalmente el derecho de cualquier ser humano, escuchar y creer o no creer. Jesús dijo, el que oyere mis palabras y no las creyere, ¿qué dice? Yo no le juzgo.
¿Sí? Porque no he venido a juzgar al mundo. Entonces, ¿a qué vino? Sino a salvar al mundo. El que me desecha, el que me desprecia, el que rechaza a Jesús y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? Si Jesús acaba de decir que Él no nos va a juzgar, entonces ¿quién nos va a juzgar? ¿Quién? Ahí lo dice: mi palabra que les he hablado, ella los juzgará. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dice él: yo ya les dije lo que tienen que hacer para llegar a Dios. Yo ya les dejé las instrucciones. Yo ya les dejé todo. Les hablé tanto de las promesas como de los castigos. Amén. Ustedes deciden no escucharlo. Yo ya no les voy a decir, porque yo ya se los dejé escrito. La palabra. Cuando ustedes me digan: es que yo no sabía, ahí estaba en mi palabra. Yo ya se los había dejado escrito. Por eso yo ya no les juzgo. Lo que yo les hablé es lo que los va a juzgar. Amén. Es como la ley, pues, la ley secular, la ley terrenal, ¿sí? Tú no puedes decir: ay, me pasé el alto porque no sabía que la roja era para no pasárselo. Ahí está en la ley de vialidad, Señor. ¿Sí o no? ¿Hay excusa? Es que no sabía. No es excusa, porque ahí está. Que usted la desconozca es porque usted no la leyó, pero era su obligación haberla leído. ¿Sí? Un delincuente que comete un atraco, que comete un delito y que dice: ah, es que yo no sabía que era un delito asaltar una tienda. ¿Sí? ¿El juez qué hace? Solo aplica lo que ya está escrito. Él no lo juzga por su propio juicio. Él aplica lo que ya está escrito. Es lo mismo. Jesús no nos juzgará, dice él. Lo que ya está escrito es lo que los va a juzgar. ¿Sí lo entendemos? Así que conviene o no conviene conocer la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mí mismo. Es decir, Jesús decía: lo que yo vengo a anunciarles, yo no lo establecí. Yo vengo a anunciarles algo que me dijeron que les dijera. Dice: mas el Padre que envió, Él me ordenó, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como mi Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Porque la palabra de Dios, transmitida por Jesús, para nosotros. Hablamos de Jesús, hermanos, como Dios hombre. Amén. Jesús es Dios y también era hombre. ¿A qué me refiero? Dios hombre, sujeto a tentaciones. ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Sujeto a tentaciones. Si no fuera así, Satanás no se hubiera atrevido a tentarlo, ¿verdad? Sujeto al cansancio. ¿Jesús se cansaba? ¿Sí? Estaba descansando cuando estaba en la barca, mientras los apóstoles se morían de miedo porque la barca parecía que se partía en dos, dice, y estaba durmiendo en la barca porque estaba cansado. Amén. Sujeto a sentimientos. ¿Tenía sentimientos Jesús? ¿Sí? ¿Dios tiene sentimientos? Claro. Dios se entristece, Dios se enoja, Dios se alegra, Dios ama. Esos son sentimientos. Jesús tenía sentimientos, dice la Escritura, que lloró por Lázaro cuando Lázaro estaba en la tumba. Jesús lloró por él. Lloró por Jerusalén. Dice la Escritura que sintió compasión cuando veía
a Jerusalén. Veía al pueblo como ovejas sin pastor. Sufrió en el Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes que la Escritura relata que sus eran como gruesas gotas de sangre? Era un sufrimiento extremo. Sí. Porque debemos ver a Jesús como Dios. Pero Dios con un velo de carne, en un cuerpo que sentía. ¿Sujeto al hambre? Sí, también sujeto al hambre. ¿Recuerdan ustedes el pasaje ahí en Mateo 21:18, donde Jesús buscó? Dice, y Jesús tuvo hambre y buscó fruto en una higuera, y al no encontrarla le dijo a la higuera, nunca más se encuentre fruto en ti. Y en ese momento la higuera se secó. ¿Tenía hambre Jesús? Sí. ¿Tenía sueño? Sí. ¿Por qué les digo todo eso? Porque debemos de comprender ustedes y yo que todo el dolor, todo el sufrimiento al que fue expuesto fue percibido en cada milímetro de su piel. Él no utilizó su divinidad para decir, voy a hacer que no sienta nada. Todo lo sufrió. Todo lo sintió. Él era Dios, pero en un velo humano, con terminaciones nerviosas como usted y como yo, emociones como ya lo mencioné, sujeto a sentimientos, sujeto a necesidades también. Pero para entender claramente lo que sucedió aquella tarde de su crucifixión, debemos saber, hermanos, que aquella clase de muerte no era poco común en aquellos tiempos. Es decir, Jesús no fue el único crucificado. Era un método que los romanos ya traían desde 200 años antes, crucificar a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo extraordinario? Bueno, lo extraordinario de todo esto era que Jesús no merecía. Lo extraordinario de todo esto es que Jesús debía morir así, porque así estaba escrito. Lo extraordinario de todo esto es que a los condenados a esta muerte no les aplicaban primero el tormento que a Jesús sí le aplicaron. Este era un castigo muy usual que los romanos empleaban desde el año 217 antes de Cristo. Y era un castigo ejemplar para los casos de sedición, de insubordinación, ¿sí? Y que lo extraño en el caso de Jesús es que no había una causa probable que ameritara aplicar ese castigo de muerte, excepto la incitación de los religiosos y la influencia que esos religiosos tenían hacia el pueblo. Ellos sabían eso, que no había una causa como tal para sentenciarlo a muerte por sedición. Por ese motivo lo hicieron cuando el pueblo dormía. Por la noche, inmediatamente después de ser apresado, y en la casa, ¿en dónde juzgaron a Jesús cuando lo aprendieron en el Getsemaní? ¿A dónde lo llevaron? ¿Usted ha leído esa parte? A la casa del sumo sacerdote Caifás. Los religiosos, los celosos de la palabra, fueron los que propiciaron esto, que como les digo, para nada fue una víctima Jesús. Él ya estaba preparado para ello. Y lo hizo por amor. Nadie lo obligó. Jesús ya había sido juzgado por los religiosos y solo bastaba legalizarlo y judicializarlo, presentándolo a Roma para su autorización. Pero bueno, la razón de analizar los sucesos que precedieron y que fueron posteriores a esta ejecución injusta es para conocer y comprender el enorme sufrimiento de Jesús y el gran amor de Dios y la gran humildad de Cristo, quien aún sabiéndose inocente enmudeció y no rechazó su castigo hasta la muerte.
Pero analicemos ahora, hermanos, esos efectos de la crucifixión, para ver si lo que Jesús sufrió y estuvo dispuesto a padecer por usted y por mí se compara un poquito con el enorme sufrimiento que tenemos nosotros a veces cuando decimos, y tengo que orar. Ese padecimiento extremo que sentimos cuando, ay, tengo que ir a la iglesia, ¿se comparará con el sufrimiento de Jesús? Miren, en la década de los años 2000, un médico forense llamado Tomás Sugib realizó una recreación de ese tormento de Jesús en la cruz en varios voluntarios de la edad promedio de Jesús. ¿Usted sabe qué edad promediaba Jesús cuando fue crucificado? Promedio de 33 años. Amén. Varios voluntarios de esa edad promedio de Jesús. Sus reacciones fueron monitoreadas y supervisadas en todo momento. Claro que a ellos no les clavaron las manos, ¿sí? Pero sí los colgaron en una cruz para monitorear los efectos que había en su organismo mientras estaban en esa situación, porque estaban colgados. No había nada que los sujetara, excepto de donde los tenían amarrados. Fueron suspendidos sobre cruces y lo primero que pudieron percibir es que al no poder apoyar su espalda contra la cruz, es correcto, porque al estar colgados de los brazos su cuerpo tendía hacia adelante, ¿no? Entonces no podían apoyar su espalda y eso les causaba unos dolores. Empezaron a sentir fuertes calambres y hormigueos en las pantorrillas, en la parte posterior de sus piernas, por la postura que debían adoptar para sostener su cuerpo. Vaya usted recreando en su mente qué es lo que significa estar colgado en una cruz con los brazos extendidos y sobre eso la carga de todo su cuerpo. Aclaración, estos hombres estaban sanos, no habían sido previamente golpeados ni mutilados ni nada de esto, estaban sanitos, nada más estaban colgados en una cruz. No habían sido flagelados ni golpeados y mucho menos habían tenido que cargar con un peso aproximado entre los 70 u 80 kilos durante 8 kilómetros que se calcula duró la travesía desde la casa del sumo sacerdote hasta el monte Calvario o el monte Gólgota, que traducido es de la calavera. Hablemos de los clavos. ¿Quiere que hablemos de los clavos que sujetaron a nuestro Señor? Es casi unánime la opinión, hermanos, de los expertos que estudian estos casos, que los clavos que sujetaron a Jesús traspasaron sus muñecas, no su mano, sus muñecas, ya que sus manos no hubieran podido soportar el peso de su cuerpo. Esta zona permitía prolongar por más tiempo el sufrimiento. Y sostener por más tiempo un cuerpo debilitado que cada vez iba perdiendo más fuerza y tenía que depender de sus brazos. Exhausto, sangrante, débil por la falta de alimento. Recuerden ustedes que desde un día antes Jesús no probó alimento. Y sueño porque toda esa noche no durmió. Sus pies fueron traspasados con clavos que dicen los estudiosos podrían haber medido hasta 25 centímetros de largo. Justo en la parte arriba de donde empieza nuestro empeine, en la coyuntura. No fue en el empeine, fue en la coyuntura. Y también algunos estudiosos, aunque esto no ha podido ser comprobado aún, pero algunos dicen que sus pies fueron colocados en posición lateral uno sobre el otro para lograr perforar los pies con un solo clavo.
y que la perforación fue arriba del talón, o lo que nosotros llamamos el talón de Aquiles. Esto desde luego representaba un dolor aún más severo y más prolongado. Hablemos de la flagelación. Jesús fue latigado. Jesús estaba desangrando por la flagelación a la que había sido sometido. Para este tormento, la flagelación, se utilizaba un látigo llamado azorrague. Azorrague, que además de bolas metálicas, traía pequeñas bolas metálicas en muchas tiras de cuero, y en las puntas traía bolas metálicas, pero además contenía huesos de cordero afilados para desgarrar la carne hasta los huesos del sentenciado. Usted y yo leemos, y Jesús fue latigado y le dio 40 azotes, y lo leemos así de corrido, y nunca reparamos en los detalles que tuvieron que ver con ese tormento, lo que causaba en el cuerpo de Jesús. Y lo más relevante de todo, que en cualquier momento Jesús hubiera podido detener ese castigo, porque Él es Dios. Sus apóstoles se lo sugirieron y Él les dijo: ¿qué crees que yo no puedo pedir ahora mismo una legión de ángeles que vengan a defenderme, y mi Padre no los enviaría? Pero es necesario, grábate esa palabra, Jesús dijo: es necesario que así acontezca, porque si no hubiera Jesús soportado ese castigo y estar dispuesto a morir en la cruz y derramar su sangre y ser sepultado para resucitar posteriormente, tú y yo no estaríamos aquí, hermano. ¿Cómo era posible que un hombre sometido a ese castigo pudiera soportarlo sin abrir su boca para pedir clemencia? ¿Cómo era posible? Él mismo había dicho antes a uno de sus discípulos que si rogaba al Padre le enviaría un ejército de ángeles para defenderlo, pero entonces ¿por qué no lo hizo? La respuesta es simple. No lo hizo porque Él venía a cumplir una encomienda de Dios. No lo hizo porque el propósito de Dios era la salvación de la humanidad. No lo hizo porque si Jesús no hubiera aceptado y cumplido todo el proceso de su castigo hasta la muerte, el propósito de Dios no se hubiera cumplido para nosotros. Estuvo dispuesto a morir por nosotros. ¿Tú estarías dispuesto a morir por Él? ¿Verdad que no es lo mismo? Pero es una pregunta reflexiva que tú y yo debemos hacernos diario. ¿Estaría yo dispuesto a morir por Jesús? Hablemos de la corona. El tipo de planta que se utilizó para esa corona, que en un principio, déjenme decirles también, no formaba parte de la crucifixión, Fue un plus, una ocurrencia de un corazón malvado y perverso que decidió confeccionarla para congraciarse con la gente, hacerse el gracioso con la gente, poniéndole una corona a Jesús de espinas y humillar aún más a Jesús. Esta corona fue confeccionada, como dije, se cree que con una planta típica de la región, y que ahora se sabe que las espinas con las que confeccionaron esa corona debieron haber medido un promedio de hasta 4 centímetros de largo. Espinas que habían taladrado su cabeza, causándole un dolor adicional. Eso ni siquiera estaba en el castigo. Algo que a los condenados no se les colocaba, pero a nuestro Señor sí.
La cruz, la tan famosa cruz, la que muchos en el pueblo de Dios, cristianos, identificamos como el vínculo de salvación. Y algunos la traen en el cuello, otros la traen en el corazón, pero la cruz, yo déjenme decirles algo, hermanos. Realmente la cruz no es relevante. Porque una cruz, si Jesús no hubiera estado ahí, no serviría para nada. Sin embargo, Jesús sin la cruz, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. No es la cruz, es quien murió en ella, a quien tú le debes respeto y adoración. ¿Sí, amén? Se ha calculado el peso de una cruz con las características promedio de la que Jesús cargó aproximadamente entre 100 y 120 kilos. Y aunque no la cargó completamente, porque solamente cargó la intersección de los dos brazos, pero se calcula que el promedio que a él le significaba ese peso podría ser entre los 60 y 70 kilos. Entonces, recapitulemos. Un hombre debilitado por el hambre, con sueño, porque no había dormido toda la noche, golpeado, desangrado, latigado, con una corona de espinas en su cabeza y cargando un peso aproximado entre 60 y 70 kilos por los caminos que para nada eran pavimentados en la Jerusalén antigua. ¿Se lo está imaginando? Cargado durante un trayecto, como ya se mencionó, aproximado de 8 kilómetros, esto sin lugar a dudas significó un esfuerzo extremo, aún para un hombre sano y descansado, pero no para Jesús. Aún así, hermano, continuó en silencio. No profirió reclamo ni desánimo. Debemos entender, hermanos, que la travesía hasta el monte Gólgota era una travesía rústica entre piedras, entre tierra, y era de subida, porque por eso era un monte. Estaba sumamente agotado por cargar el peso de la cruz, por caminar mientras era golpeado, y aún así, hermano, aún así debía sostener su cuerpo para lograr respirar un poco mientras estaba en esa cruz. Porque en esa postura su cuerpo tendía a colgar y sus pulmones no lograban jalar aire suficiente. En esa postura se calcula que nuestro Señor debió haber permanecido aproximadamente entre 1 y 2 horas de agonía. ¿Sí, amén? Entre 1 y 2 horas, digamos 2 horas de agonía. Y a veces, hermanos, discúlpenme por la aplicación, pero a veces para nosotros es una agonía durar 2 horas en la iglesia. El calor está intenso, ¿verdad? ¿Se comparará en algo a lo que Jesús padeció? Pero algo que realmente sorprendió a los estudiosos, eso es lo que encontramos en el Evangelio de Lucas. Mire, ahí en Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Nuevamente recapitulemos. Estamos hablando de Jesús apresado, golpeado, enjuiciado, con sueño, con hambre, ensangrentado, flagelado, con una corona de espinas que taladraban su cabeza, cargando un peso extremo para un hombre tan débil. ¿Sí, amén? Ya tenemos todo recopilado, ¿verdad?
Y luego llegamos a este punto, Lucas 23:46. Entonces Jesús, amén, ya en la cruz. Entonces Jesús, ¿qué dice? Clamando a gran voz. Ese clamando a gran voz, ¿cómo era posible que un hombre debilitado, con tanto sufrimiento, con tanto descalabros en su cuerpo, con tanta flagelación, con tanto sufrimiento, todavía tuviera fuerzas para gritar? Porque ese exclamar a gran voz significa gritó. ¿Cómo era posible? Clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermano, los sufrimientos que tú y yo lleguemos a padecer en esta vida para nada se pueden semejar al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí serás tú capaz de que aún en medio de tu sufrimiento, en medio de tus pruebas, en medio de tu angustia, de tu dolor, de tus problemas, de lo que estés pasando, puedas clamar al Señor y decirle: Señor, en tus manos está mi vida. A pesar de todo, Señor, como cantábamos hace rato, siempre te adoraré. En la tristeza, en la alegría, en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la enfermedad, siempre te adoraré, Señor. ¿Eres capaz tú de decir eso? ¿Qué le dices al Señor? Gracias, Dios, porque en medio del sufrimiento tú estás conmigo. ¿O le dices: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Ya me agarraste de bajada? ¿Qué le dices tú al Señor? Le dices: gracias, Señor, porque el que tú me pruebes a mí significa que estoy en tu mente. Estoy en tu corazón, Padre mío. Gracias. ¿Lo haces? Esta expresión de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió. La Biblia dice que murió, que expiró. No dice que cayó en un estado de catalepsia, no. Como muchos han intentado manejar este tema de Jesús. Jesús murió. Amén. De otra manera no podríamos hablar de una resurrección si Jesús no hubiera muerto. Hubiéramos hablado de una rehabilitación. Pero la Biblia dice que Jesús resucitó, y eso significa que Jesús realmente murió. Y como el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué dice que hizo? Un centurión, uno de los mismos que lo crucificaron, un representante del Imperio Romano, hombres fuertes. Esta es la característica de un soldado romano. Eran hombres fuertes, eran hombres acostumbrados a la muerte, eran hombres insensibles que tenían que ser capaces de hacer lo que les ordenaran sin sentir remordimientos. Amén. Insensibles. ¿Qué hizo este centurión? Fíjese lo que dice. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Tú y yo, mi hermano, a veces no logramos hacerlo. Viendo las maravillas de Dios enfrente de nosotros, nos mostramos soberbios, altaneros, groseros con Dios. Y un hombre impío, un hombre insensible, dio gloria a Dios cuando vio el poder de Dios sobre su Hijo en la cruz. No sé yo qué estaba pasando ahí, no sé cuál era el entorno, cómo era el ambiente que se estaba dando en ese momento, pero para que un hombre recio, duro, reconociera la majestad de Dios y diera gloria a Dios y reconociera y dijera: verdaderamente este hombre era justo.
un hombre impío, reconociendo que Jesús era un hombre justo. Tú y yo ya logramos reconocer quién es Jesús para nosotros, pero en toda la plenitud, hermano. Pues Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que sana mis dolencias, Jesús es el que me da, y Jesús dijo que descansáramos en Él. No, toda la majestad de Jesús ya la reconociste en tu vida. Reconoces para ti que Jesús es Dios y que fuera de Él no hay quien salve, no hay otros dioses, no hay otros nombres, no hay otros métodos, no hay nada, solo Jesús. ¿Ya lo reconociste? ¿Cómo era posible que un hombre agonizante y en la postura antes mencionada pudiera clamar a gran voz? La palabra de Dios nos enseña que de Dios viene la fortaleza, amén. Y es solamente cuando un hijo suyo descansa en Dios que de manera inexplicable y sobrenatural sus fuerzas son restauradas. ¿Quién dice amén? ¿Quién ha pasado por esta experiencia, hermano, de que se te quita el sueño por una situación y que dices, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Esto es terrible, no lo puedo soportar, sucedió esto, me pasa esto, necesito esto, y estás angustiado, pero al extremo, ¿sí? Pero te acuerdas que tienes a un Dios todopoderoso. Y así como que dices, Señor, voy a descansar en ti, ya no me voy a preocupar. Y el Señor actúa en tu fe. En tu fe. Yo puedo testificar de eso, no sé tú. Cuando yo dejo de estar peleando y de estar queriendo solucionar las cosas por mi fuerza y decir yo puedo porque yo tengo tantos años de experiencia y ahí estoy luchando contra todas las cosas. Y cuando digo, no pude, y bajo, Señor, te lo dejo a ti. Y es cuando el Señor empieza a actuar. Dios no va a intervenir mientras tú intervengas. Eso se llama, dígalo fuerte, no saben, pero fuerte. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que los que a Dios se allegan crean, ¿qué? Que existe. Y que al final Él nos premiará, dice, y es galardonador de los que le temen. Amén. Jesús recibió fuerzas del Padre como una aprobación por haber cumplido su encomienda, y después de esto, dice en otras versiones, entregó el Espíritu, que significa murió. Aquí dice expiró. Un profeta más, como muchos lo han catalogado y lo siguen catalogando aún en el siglo XXI en el que vivimos, muchos siguen considerando a Jesús como un profeta más. Un incitador, como lo definían los religiosos en aquel tiempo. Jesús trastornó al mundo, hermanos. Jesús lo transformó. Jesús vino a dividir la historia. Jesús vino a salvar. Jesús para nada vino a que seamos más exitosos, más prósperos y más famosos. Jesús vino a salvar tu alma. Algo que la humanidad no ha podido entender y porque no les cabe en la cabeza es que Jesús no tenía ninguna necesidad de venir a hacerlo, porque Él estaba en el cielo y allá su gloria, su majestad y su poder no tiene comparación. Pero quiso venir a este mundo por nosotros. Y aún así hay quienes dicen, no, espérame, bueno, sí te sigo, pero si me das. Si te sigo si haces, si te sigo si esto, lo condicionan todavía. Jesús trastornó al mundo de aquel tiempo porque nadie podía hacer los milagros que Él hacía, decían ellos, si Dios no estuviera con Él.
Juan 14:10 dice Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre? Que el Padre y yo somos el mismo. Y dice: ¿y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él es el que hace todo lo que ustedes ven que yo hago. Hermano, ¿cuántas personas han recibido un don de Dios y ese don los hace envanecerse, enorgullecerse y sentirse mayor que los demás porque tienen un don de parte de Dios? Jesús estaba acreditando que todo venía de Dios y que Él no era más que un instrumento. Pero también ahora mismo, hermanos, eso es allá. Jesús trastornó el tiempo y la vida de aquellos tiempos. Ahora, en pleno siglo XXI, Jesús sigue trastornando al mundo porque su mensaje, ese mensaje, el mismo que Él predicó allá en las tierras de Jerusalén, los siguen predicando ahora en este siglo XXI, y ha permanecido ese mensaje por 21 siglos. Y sigue transformando corazones, sigue haciendo milagros, hermano, porque tú y yo no esperemos ver que se levante un paralítico, que un ciego recobre la vista, que un mudo logre hablar. Tú eres tu propio milagro, hermano. Tú eres un milagro de Dios. Tenemos que reconocer, tenemos que convencernos de que el máximo milagro que podemos recibir somos nosotros mismos, y la salvación que ahora Jesús nos ha hecho partícipes. ¿Quieres un milagro mayor que la transformación de tus pensamientos, que la transformación de tu corazón, que era de roca, por un corazón sensible y temeroso de Dios? ¿Quieres un milagro mayor? Jesús decía: sanar es fácil. Cuando sanó al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y empezó la murmuradora. Bueno, esto es fácil, sanarlo a él, pero también te digo, tu fe te ha salvado. La salvación, ese es el verdadero milagro, mis hermanos. Jesús sigue sanando, sigue restaurando familias, sigue apartando a las personas de los vicios, sigue renovando corazones, sigue trayendo esperanzas de una vida mejor. Su legado no terminó en esa cruz, hermanos, como muchos lo perciben. Ahí fue la culminación. No, ahí fue el principio. Ahí fue el principio de nuestra redención. Sí, amén. Jesús resucitó para que nosotros también resucitemos en el día de su venida. Jesús es real, hermano. Jesús vive en cada creyente que lo acepta y que cumple su mensaje de salvación en su vida. Jesús vive en cada creyente que se reconcilia con Dios. Tú y yo formamos parte de que ese propósito se cumpla o se invalide en nuestra vida. Jesús es el mismo ayer, Jesús es el mismo hoy, y Jesús seguirá siendo cuando todo termine, porque Él es Dios. Jesús es de quien se menciona en la visión profética del apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros, una salutación y paz del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién? Cristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esto significa el único que ha resucitado de entre los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Sigue hablando de Cristo. No ha habido otro que haya logrado lavar nuestros pecados, perdonarlos por medio de su sangre de una manera simbólica. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Cristo. Y todo ojo le verá. Donde te pongas, donde te escondas, donde te metas, vas a ver el día que el Señor regrese. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén, continúa diciendo el apóstol Juan. Y luego Jesús dice: yo soy el alfa, principio significa alfa, y la omega, el fin. Principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y da testimonio Juan, dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Estas palabras son fieles y verdaderas, hermanos. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primogénito entre los resucitados. Él es Dios. Él es Dios. Este mismo Jesús es quien sigue causando controversia en el mundo, porque su mensaje de paz, de armonía, de perdón y de amor hacia el prójimo no puede ser tolerado por un mundo vacío de Dios. Es contrario a las ambiciones y deseos carnales de la humanidad. Pero nosotros somos hijos de luz. Somos la sal de esta tierra, hermanos queridos. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Somos coherederos juntamente con Cristo del reino de los cielos. Somos hijos de Dios, y ahora que estamos a punto de ser testigos de la consumación del propósito de Dios para nosotros por medio de Cristo en esa cruz, ahora que estamos a punto de ver la culminación, hermanos, alegrémonos porque Cristo ya no está en esa cruz. Él resucitó. Y pronto tú y yo, hermanos, seremos arrebatados para estar en su reino eterno. Deja que Jesús transforme tus pensamientos si estos son todavía conforme al mundo. Deja que Jesús redireccione tu mente y puedas ver más allá de lo que tus ojos terrenales pueden ver. Camina hacia Jesús. Escucha esto. Camina hacia Jesús y verás a Dios. Es una garantía. Jesús es la fuente de vida eterna. El mundo dice recordar su sacrificio y hacen representaciones que para nada se asemeja a un dolor real. Pero Dios no quiere que lo recordemos por un día o por una semana. Él quiere que lo recordemos siempre y quiere vivir en tu corazón, habitar permanentemente en tu vida, no solo unos días. Él quiere que lo recordemos siempre y vivamos en obediencia a Él siempre. Juan 14:6 dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene a Dios
sino por mí. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Jesús es nuestro único Salvador. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Damos gracias, Señor. Solo a tu nombre sea dada la gloria y la honra. Dios eterno, Dios de pactos, has hecho un pacto con nosotros, mi Dios, que no éramos del pueblo, y nos has incluido en tu propósito, Dios. Aunque para ello tuviste que sacrificar a tu propio Hijo. Te queremos dar gracias, Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Dios. Ponte de pie, hermano. Levanta tus manos y dile al Señor: gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me has otorgado la vida eterna, Señor. Por pura misericordia. Yo no era y ahora soy. Eso es un milagro, mi Dios, para mí. Y te doy gracias. Dile: gracias, Señor. Cuán grande es tu amor. Sobrepasa todo mi entendimiento, Señor. No lo puedo entender, que me amaras, Señor, siendo como yo era. Y ahora, Señor, te puedo decir que no pienso separarme de ti. Ahora que soy tu hijo, he encontrado en ti, Padre Santo, el camino hacia la salvación de mi alma. Y no me quiero separar de ti, oh Dios. Gracias por tu sacrificio, Cristo amado. Gracias por tu muerte en esa cruz. Gracias por haber soportado ese sufrimiento sin abrir tu boca, sin declarar, Señor, ningún reclamo, Padre. Gracias por ese amor manifestado, Señor, en ese madero, Padre Santo. Tú eres la fuente de vida, pero de vida eterna, Señor. Te declaramos nuestro Señor, te declaramos nuestro Salvador. Tú eres Dios y no hay fuera de ti quien salve. Bendito seas, Señor. Cristo amado, acuérdate de nosotros, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de estas almas, mi Dios, que buscan tu rostro, que necesitan, Señor, tu consejo, que necesitan tu fuerza. Restaura los corazones, mi Dios. Restaura las familias. Declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, a la gloria de Dios Padre. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Padre. Digno eres tú de toda gloria y de toda honra. Toda la alabanza, Señor, te pertenece. Recordamos, Señor, tu sufrimiento con respeto, Padre, pero recordamos tu resurrección con alegría.
recordaremos con gozo cuando tú regreses a esta tierra y nos lleves contigo, mi Dios. Esa será la culminación de tu propósito, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Eres Dios, no hay otro, Señor. Dígale, declare el nombre del Señor Jesús en su vida y diga: te reconozco como mi único Dios. Te reconozco, Señor, como el único que dio su vida por mí, para lavar mis pecados, para quitar mis culpas. Yo vivía con un decreto que me hacía culpable de juicio, que me hacía culpable del infierno, Señor, y tú viniste y lo deshiciste. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo ando conforme al Espíritu porque tu Espíritu habita en mí, Señor. Dile al Señor esto: tu Espíritu habita en mí, Padre Santo. Yo lo siento, yo vivo por ello, yo respiro por tu Espíritu, Padre Santo. Llena mi vida de tu paz, llena mi vida, Señor, de tu fortaleza, llena mi vida, Señor, de esperanza en ti, Padre, porque solo en ti he confiado y solo en ti, Señor, esperaré hasta el final de los tiempos. Gracias, Padre Santo, porque tu fortaleza es, Señor Jesús, cuando yo más débil me siento. Gracias, Padre. Bendito seas, Dios. Te alabamos, Cristo. Denle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Digno eres tú, Padre. Digno eres tú, Señor.